Historias reales de figuras públicas. Mi mamá apenas nos reconocía. Y además yo era muy joven. Pues tampoco entendía. Yo quería vivir. No tenía la madurez para entenderlo por lo que estaba pasando. Tu papá me acaba de hablar muy desesperado. Tu papá tuvo un stroke. Voy llegando al centro comercial, vi así una cobijita. Tenía una sonrisa, ¿sabes? Fue repentino. Experiencias tan fuertes que les dejaron cicatrices para siempre. Íbamos a ir a Puebla a ver a mi familia. Se subió un taxi, pues lo asaltaron. Y pues mi mamá se tuvo que venir a buscar el cuerpo, ya sabes. Me acosté en el suelo junto a ella y la abracé. Le puse un poco de maquillaje. Era muy linda. Un testimonio de fe y de humanidad al límite. Me dijo en el balcón, le voy a echar muchas ganas, quiero que me lleves a conocer Disneylandia. Y al poco tiempo, pues perdió la batalla. Nosotros chocamos a 400 kilómetros por hora. El frío más brutal que entraba, el griterío. Yo quedé apretado entre los fierros. Yo no tenía la idea de lo que era un desastre. Dicen que la fama da poder, dinero y reconocimiento, pero no da inmunidad. En este especial vamos a conocer el otro lado de la fama, el que no se ve en redes, ni en los escenarios, ni en las alfombras rojas. Historias reales de figuras públicas que han vivido pérdidas profundas, accidentes que lamentablemente lo cambiaron todo y experiencias tan fuertes que les dejaron cicatrices para siempre. Todo contado por ellos mismos. Bienvenidos a este especial de la entrevista. En este primer bloque, Bert, nuestro influencer, nos comparte lamentablemente el dolor por la asesinación de su padre. Un hecho que, bueno, pues lamentablemente lo marcó para siempre. Por otro lado, Jesse y Joy también abren el corazón para hablar también de la muerte de su padre. Algo distinto, diferente, pero al mismo tiempo el mismo dolor. Un momento que fue un parteaguas en su vida personal y artística. Ricardo Margalef, María Cel, Paul Stanley y Talina Fernández completan este recorrido por ausencias que pues siguen y seguirán siempre doliendo. Todos unidos por una misma herida, la pérdida de un padre o, como en el caso de Talina, lamentablemente, de una hija. ¿Qué fue lo que pasó con tu papá? Lo asaltaron aquí en la Ciudad de México. No me digas. Sí, él trabajaba en este tema de la empresa, de la fábrica, y pues estaba buscando clientes. Íbamos a ir a Puebla a ver a mi familia y se vino unos días antes para una junta. Y saliendo de casa de una de sus tías, se subió un taxi y pues lo asaltaron y lo mataron. Y pues mi mamá se tuvo que venir a buscar el cuerpo, ya sabes. No me digas. O sea, de que pues no llega, pues vamos a buscarlo, güey. No había internet en esa época de que pues ves lo que ha pasado, no, pues vamos a buscar, pues en hospitales, en morgues, así hasta saber qué pedo. Por eso digo, mi mamá, pues quién sabe qué tenía en la cabeza en ese momento. O sea, son cosas, ha de ser cosas horribles, güey, como muy, muy fuertes. Y por eso mi mamá le tenía mucho miedo a la Ciudad de México. O sea, yo me vine a la Ciudad de México a los 17, pero antes no había, o sea, había venido de que una vez al Six Flags y ya, porque mi mamá le tenía un pánico a la Ciudad de México. Con toda razón. Cabrón. Y cuando me salgo de la casa, le digo, no, pues es que me voy a ir a vivir al DF porque quería empezar a hacer aquí castings y a bailar aquí y así. Y mi mamá, pues me dijo, te apoyo, pero... Sí, pero me da favor. Pero yo notaba que le daba favor, pero nunca me hizo como visible ese favor. Nunca me dijo, no te vayas, quédate, o esa ciudad es muy peligrosa. Nunca. O sea, siempre fue, te apoyo, te apoyo, te apoyo. Y después, cuando me fui a vivir ya, pues como bien, porque primero vivía en departamentos de estudiantes, en cuartitos y así, ya que renté un departamento bien, fue en la misma calle de donde salió mi papá cuando lo asaltaron. O sea, me dijo, y mi mamá me lo dijo hasta que estuvo ahí de, pues, tu papá, o sea, tu tía vivía aquí a 6, 7 edificios. Y fue de esta casa de donde salió cuando lo vieron por última vez. Qué lástima, caray. Estás muy chiquito, no te pudieron explicar, ¿no? No, pero mi mamá me explicaba el por qué crecí sin papá. Y lo que amo y le agradezco a mi mamá con todo mi corazón es que siempre me dio... Seguramente había días buenos y días malos en un matrimonio, como en todos. De repente había peleas, lo que sea. Pero mi mamá siempre me dio mensajes buenos de mi papá. O sea, siempre fue... Tu papá era la persona más caballerosa del mundo. Tu papá siempre me abrazaba. Siempre... Él es el que te cambiaba los pañales. O sea, ¿sabes? Como que todo el tiempo me abrazaba o me daba esa imagen de tu papá no está, pero fue lo más chingón que pudiste tener.
Qué inteligente mamá también. Y también ella veía que, pues, o sea, que de unos años después que se casó, que no era lo mismo, que tal vez después de tener al esposo príncipe azul, me decía, bueno, pues las cosas no siempre fueron así, ¿sabes? O sea, cuando estábamos solos, que se daba cuenta que yo estaba mal, me decía, tu papá fue un caballero, o sea, fue completamente diferente a lo que estás viviendo ahorita. Y ya después, cuando me vine para acá, como que entendió que yo estaba saliéndome de esa casa por eso y dijo, no, ya no quiero seguir viviendo esto, ya me voy a separar. Y ahorita se separó y mi mamá está de poca madre. O sea, empezó a hacer cosas nuevas, empezó a emprender, trabajó como con más ganas, se compró, o sea, su departamentito, ya como que le empezó a echar muchas ganas a la vida y ahorita la veo y digo, güey, está increíble mi mamá, güey. O sea, me hubiera gustado verla así toda mi infancia, ¿sabes? Y como dices, ¿no? Quizá a veces los papás, o muchas veces, hacemos lo mejor que podemos para poder cubrir una necesidad de tus hijos, aunque no siempre la decisión es la mejor, ¿no? Es que tú no vas a saber, claro, o sea, tú no tienes idea de lo que viene y siempre, creo que como papás siempre están viendo lo mejor para sus hijos. Pero también creo que muchas veces los papás no abren, porque si realmente quieres lo mejor para tus hijos, puedes abrir un poco más. No lo digo por la decisión que tomó mi mamá, lo digo porque es como el dicho de todos los padres, de yo hago lo mejor para ti. Tal vez hasta la fecha muchos papás creen que pegarle a sus hijos es lo mejor. No, estudia un poco más, métete un poco más al mundo de la crianza y te vas a dar cuenta que realmente si quieres lo mejor, hay muchas cosas que puedes hacer por tus hijos. Y ahora que tú tienes a Romeo, a tu hijo, cuando le estás cambiando los pañales, porque sé que sí lo haces, porque lo he visto inclusive, o sea, ¿piensas en algún momento en tu papá? Todo el tiempo. A ver, todos sus libros, ¿no? Yo llegué, mi pañuelo, dije, es como cuando vas al psicólogo, güey. Sí, no mames, o sea... Ahora veo y digo, quiero ser todo eso que mi mamá me contaba, ¿sabes? O sea, y quiero que mi hijo nunca sienta lo que yo sentía. O lo que muchos niños sentíamos. Porque mi papá no sé, hay muchos niños que crecen con papás alcohólicos, con papás que se van por los cigarros. O sea, del por qué hay niños que sí tienen papás con los que salen a jugar los fines de semana. Yo te digo, tenía mi vecinito que jugaba con su papá fútbol y era el único papá de todos. Éramos 12 niños y solo había un papá, güey. Y yo decía, ¿cómo es posible que solo haya un papá entre tantos niños? Y todos los niños lo veíamos como, no, este es el super papá, güey. Porque trabaja y todo, pero aparte juega con sus hijos, ¿sabes? Ahorita es lo que quiero. Quiero que mi hijo nunca pase el porque... No cosas físicas, eso materiales, eso vale madres. El tiempo, porque hay personas que sí pueden pasar tiempo jugando con sus papás, abrazándolos. ¿Su papá estaba enfermo? No, él tenía diabetes, él vivió con diabetes durante 30 años y llevó una vida mucho más sana. Yo creo que mucho más saludable de la que en algún punto llevamos nosotros, ¿no? Y fue repentino. ¿No fue algo que pudieran ustedes platicar, procesar? No. Él estaba en la calle, entonces hasta la fecha no sabemos exactamente qué es lo que fue. Pensamos que fue como un infarto cerebral o algo así porque fue fulminante. Él literalmente cayó muerto. Teníamos como 3 años y medio de gira sin haber parado y pusimos un tiempo para pues cada uno darnos nuestro espacio, descansar de la gira y todo. Y yo había rentado una casa en Bahamas y de ahí me iba a ir a Disney con mi familia y le regalé a mi papá, a nuestro papá le regalé un reloj que nos dieron en los Grammys. Le regalé su reloj y no sé si no sabía cambiarle la pila, lo llevó a arreglar y lo invitamos como que lo vi triste que vio que no venía al viaje y dije, bueno, vámonos a Disney. Él nunca nos llevó a un lugar así, entonces la primera vez que lo pude llevar dije, wow, que mi papá no me trajo aquí. Yo por primera vez pude traer aquí a mi papá. Cuando se enteró que regresábamos, como que lo vi medio bajoneado. Dije, bueno, también mi esposa necesita un poco de break de la familia y tener su espacio. Bueno, nos vamos a Disney con papá y mamá y ya después nos vamos a Bahamas. Se va, estamos en casa y le habla a mamá y dice, me acaba de hablar tu papá. Literal, yo estaba con mi esposa empacando. Me acaba de hablar tu papá que se siente mal. Como que le daba pena a papá que la iglesia supiera que él tenía diabetes, ¿no? No sé si él pensaba en algún punto cómo es que un siervo de Dios
Sí, o sea, una también es mentalidad, humano, ¿no? Ya Claro, sabes. por supuesto. Sí, pero bueno, en sus ideas En su- no se Sí. sentía cómodo con eso. se Como sentía no, Dios cómodo. me sana, sí, de algo así, como si fuera relevante. Como si fuera un castigo, de alguna o estuviera manera. asociado. Claro. Y decía, es que tu papá se le bajó aquello, refiriéndose a la diabetes. El azúcar, se le había bajado el Pero azúcar. mira, era bien vanidoso, bien orgulloso y bien antojadizo. Entonces, cuando se le bajaba el azúcar, o sea, normalmente con la diabetes, si te inyectas insulina, tienes que tomar azúcar rápido. Digo, ¿no? dependiendo del tipo de... Dependiendo del tipo de diabetes, obviamente el grado. Pero necesitas algo líquido que... O no que pasar tantas horas sin alimento. el azúcar funcione. Si te pasas también de insulina, afecta. Y eso lo aprendimos con él. Pero si se le antojaba un Snickers en vez de tomarse un Ensure o algo así, o un Hershey's, no sé, se quería sus Snickers, ¿no? Su Milky Way. Y imagínate, es viernes, nosotros nos íbamos a ir a Disney. Nos íbamos el 23 de diciembre, viernes 20 de diciembre. Wow. Imagínate la quincena, Navidad, todo. Yo y en este inter, pues ya habíamos empezado vacaciones, ¿no? Llevamos 3 años y medio de gira sin parar. Joy se fue de hecho, se fue con las Hash a Nueva Orleans. No estamos en New Orleans, estamos en Luisiana. En Luisiana, perdón. Me habían invitado a pasar Navidad con ellas. Entonces yo no estaba en México. Yo me acababa de ir de viaje y yo el último día que hablé con él, creo que yo me fui un martes o miércoles, que fue cuando hablé con él. Y esto pasó un viernes. Es la primera vez en mi vida que me sentí que era un adulto, ¿no? Baja mi mamá como muy alterada. Me dice, es que tu papá me acaba de hablar muy desesperado y me colgó. Dice, como hasta cierto punto molesto, ¿no? Pero sentí como desesperación. Vuelvo a hablar al teléfono de mi papá y me contesta un señor súper random. Me dice, es que el señor de este teléfono acaba de sufrir un accidente. Yo lo primero que pensé, dije, igual va en el coche, se le bajó el azúcar y... Chocó. Entonces le digo a mi esposa, llévate tú el carro. Abby, nuestra hija la más chica, tenía añito y medio. Hannah tenía 8 años. No las iba a dejar en la casa solas, me las traje. Mi mamá venía, le dije, ¿dónde están? Pues estamos en Centro Coyoacán. Y mamá pegándole así, desesperada, como de impotencia al asiento del carro. Había tráfico, ¿no? Viernes, imagínate, viernes, quincena, Sí. previo a Navidad, era una locura Sí, la ciudad. sí. Y mi esposa, Mónica, o sea, literal nos volamos, sin exagerar, 15 semáforos. Probablemente en el Inter rompimos el retrovisor de algún carro. Era una situación de vida o muerte para nosotros Claro, en ese por momento, supuesto. ¿no? Le marqué a mi doctor, le dije, mira, le hablé a la persona y le dije, Que le den algo. dale azúcar porque él es diabético. Y me decía el señor, no le puedo dar nada. Y yo, ¿con quién estoy hablando? Me dice, soy un enfermero. Entonces a mí se me hizo como lógico decirle a mi doctor, explícale tú que eres doctor, explícale al enfermero. Me regresa la llamada justo antes de llegar. Me dice, Jesse, necesito que seas fuerte para tu mamá, para tus hijos, para tu hermana. Eso te dice El doctor, que es mi amigo, que habló con el enfermero. Dice, por ley no te pueden decir que... por teléfono, porque pueden causar un Otro nuevo accidente, ¿no? Es decir, tu papá tuvo un stroke, un infarto. Como un infarto o un infarto cerebral. Fulminante. Voy llegando al centro comercial y así como de película, con unos cartones así de publicidad de una marca, lo acordonaron. Y yo, la verdad, yo no lloré porque cuando falleció mi tío, el que empecé a escribir la canción de Valió la Pena, nuestro tío sufrió mucho, ¿no? Él le dio leucemia. Y papá decía mucho, me acuerdo, hijo, si alguna vez, cuando llegue mi momento, le pido a Dios que sea rápido, ¿no? Y me acuerdo que, o sea, literal, vi así una cobijita. Dije, ¿a quién le hablo? No es como que le puedo hablar a mi papá para pedirle ayuda, ¿no? Wow. Lo destapo, pero hubo algo de paz dentro de todo lo difícil que fue ese momento. Tenía una sonrisa, ¿sabes? Y dije, papá, te saliste con la tuya. O sea, Lo que querías. él tenía esa paz. Le vi, hacía así, tal cual, ¿no? Sí, lo conocías perfecto. Pues.
tenía un smirk, como dicen en inglés, una pequeña sonrisa. Fue rápido. Me acercó una señora de la nada, me dice, yo iba atrás de él y fue tan rápido. Dice, fue fuerte porque nunca había visto yo a alguien fallecer, pero fue tan pacífico dentro de todo, rápido y se apagó. En ese inter, mamá tratando de darle CPR, tratar de darle reanimación. En su manita tenía unos pinches sneakers. Y mi esposa le digo, llévate a las niñas. El del centro comercial haciéndome firmar un papel de yo, Jesse Huerta, hijo de fulano tal, que en paz descanse, declaro que mi papá murió de causas naturales. Güey, imagínate en ese momento, ¿no? Y le hablo a Joy y yo dije, ¿cómo le digo a mi hermanita menor que papá ya no está y no la hago que pase por algo que lo sienta fuerte? ¿Cómo le digo? No hay manera, ¿no? Entonces le digo, mi Joy, es que papá ya no está. Fue la única manera que se me ocurrió hablarle. Joy está en Nueva Orleans. ¿Cómo fue de tu lado? O sea, tú estabas en Nueva Orleans, recibes la llamada de Jesse. No, estaba en Luisiana. En Luisiana. Ah, perdón, disculpa. Pero no, que también está allá, pero no me acuerdo Lake Charles, creo. Y me habla Jesse, pero creo que me hablaste cuando ibas en camino para decirme que algo le había pasado a papá, que había tenido un accidente. Pero ya sabes, siempre hay una sensación cuando hay algo como ya muy extremo. Pero justo lo que dice, y es lo que yo me acuerdo, que no me decía. Me dices que papá, pues, y yo, dude, me dice, mándame una foto, y yo, mi hermanita. No, pero nunca me decía las palabras. Le dije, es que, si estás entendiendo que a la distancia, me dices que papá, pues, le dije, es que yo necesito que me digas lo que necesito escuchar. O sea, no me puedes decir, ya no está. Y dices que sí, se murió. Ufales. Él estaba con todo el trámite, entonces yo le hablé a nuestro hermano. ¿Te acuerdas? Pues sí, como ¿sabes cómo las traes, ahora tú le tienes que avisar. ¿Sabes cómo lo vi? Se acercó una persona, yo la verdad... Perdón que estemos tan sensis, o sea, la verdad no sé, acaba de ser el cumpleaños de nuestro papá no sé si hace hay unos gente días. que se dedica a eso, ¿no? A mí me gusta pensar que fue un angelito. De la nada se me acerca una persona y me dice, ahorita va a llegar el capitán de la policía y se van a querer llevar el cuerpo de tu papá porque fue en un lugar público y le tienen que hacer una autopsia. Entonces, mejor ve a hablar con ese policía, pero con él, y dile que ya va a llegar tu servicio fúnebre. Y no volví a ver a la persona. Le dije tal cual. Un amigo llegó así. El servicio fúnebre parecía de los Monsters. Era una cosa así, o sea, de mala muerte. Pero me ayudaron a sacar a papá de ahí. Y nos ayudó la funeraria ahí a hacer todos los trámites. Y de pronto veo un tipo así, ya caminando, y que se asomaba y veía al carro donde estaba papá. Y era nuestro hermano. Y decía, no puedo creer que sea papá, ¿sabes? Y él siempre dijo que cuando él partiera, que celebráramos, ¿no? Que él iba a ese lugar del que tanto le presumía a la gente. Uh-huh. Y llegó así desde gente que nunca conocí. O sea, no exagero, 1000 personas mínimo. Wow. Desde una persona que yo no sabía que era en un Starbucks. Es que él iba todas las mañanas. Yo no sé ni cómo se enteró la chica. Iba todas las mañanas y me daba como un consejo bonito. Y sí, el señor del banco. Redes sociales no estaban como está ahorita. O sea, estaba Twitter y nada más. Entonces, Jesse y yo no habíamos dicho absolutamente nada. Entonces, se viralizó de boca en boca y no sabemos cómo gente se enteró, o sea, porque quisimos hacer el trámite lo más pronto posible, como ya sabes que dices, si te vas a quitar este golpe que sea fuerte, sí, ¿no? Entonces como arrancarte el curita lo más pronto posible, y fue al otro día. O sea, nada más me estaban esperando que yo llegara. Yo moví cielo, mar y tierra para encontrar un vuelo, porque no hay un vuelo directo. Tienes que manejar a Houston, de Houston agarrar un vuelo para llegar acá. Y era como la cantidad de gente que llegaba.
Y entendimos mucho también de nuestra infancia, ¿no? De todo lo que tan cero estructurado que estabas y dices, bueno, son unas por otras, ¿no? Ayudaron a muchísima gente que lo necesitó por bien o por mal, de la forma que pudieron o no pudieron, los valores que nos dieron al final los tenemos, ¿sabes? Entonces fue una situación muy, muy extraña. Y fue bonito porque yo, dentro de lo triste y lo natural que es la muerte y lo doloroso, lo celebramos por lo que fue su vida y nos dejó ese mensaje bonito de si puedes ayudar, o sea, cuando haces lo que te gusta, está chingón. Claro. O sea, eres inútil por hacer lo que te gusta. ¿Qué haces para ayudar? Claro. Cuando muere mi papá, todo mundo, ¿no? O sea, yo me tengo aquí clavada la imagen de un montón de personas en la misa de cuerpo presente. O sea, todavía ni siquiera depositábamos las cenizas de mi papá. Muchísima gente ahí. Ahora tú eres el señor de la casa. Tú te tienes que hacer cargo. ¿Qué responsabilidad tan horrible? Güey, a los 18 años era como, pues sí, o sea, pues sí la asumes porque dices, sí, mis hermanos y mi mamá llorando por allá y todo el mundo y fue una posición asumida incorrectamente porque no te corresponde, no les corresponde, claro. Chavos, si a ustedes les llega a suceder, no asuman esa posición sí. porque lo único que provocó es que yo me alejara de mis hermanos. Que mis hermanos se alejaran de mí porque era el que yo los regañaba, el que les gritaba, el que los... Y no era mi posición, no era mi postura. Yo era lo único que tenía que haber hecho en aquel momento era unirme a ellos y ya, porque ¿qué crees? Y dejar que tu mamá siguiera siendo mamá sí, y punto. Porque ¿qué crees que pasó? Que a mí en ese momento nunca nadie pensó en mí. Claro. Y es bien fuerte, bien duro porque... Digo, por mi personalidad logré forjarme y decir, pues yo tengo que ver por mí y me terminé yo de pagar mi preparatoria, ¿no? Estudiaba, trabajaba al mismo tiempo, ¿no? Hice la cantidad inimaginables de trabajos. ¿Qué hacías? Trabajé en un montón de lados, vendí muebles, trabajé en la construcción, en la obra, y no era una obra de teatro, era ¿Tú has estado en obra de teatro? Y en obra de casa. Exacto. ¿Qué hacías en la obra de casa? Era el que contabilizaba todo el material eléctrico y hacía unas hojas que se llaman isométricos, bueno, así se llamaban, y entonces yo me gusta mucho el dibujo, yo si no hubiera sido actor, me hubiera dedicado a la arquitectura, entonces me iba a la obra pelona, o sea, no obra negra, pero ya todas las instalaciones, entonces yo te checaba todos los codos, los ductos, los coples, las cajas, todos los contactos, y entonces con base en una cotización previa que se le había dado al cliente, yo cotejaba que ahí era como para hacer una iguala de lo que el material que se había cotizado con respecto al que se había instalado, ¿no? Y pues ahí pues conocí gente increíble en la obra, nos echábamos nuestro almuerzo literal, o sea, en comal, con cubeta y tortillita con pollos rostizados, o sea, unos momentos increíbles que... ¿Buenos amigos hiciste ahí? Pues sí, que lamentablemente ya muchos de ellos ya no los volví a ver. A Lupe, uno de los maestros, él siguió trabajando con mis primos que le mando saludos, y mi querido Lupe, si estás viendo, él siguió trabajando con mis primos en las obras y eso. Pues a varios de los ingenieros y maestros que trabajaban ahí, ¿no? Había uno que le decían el Chucky, y sí era igualito al Chucky, güey. Sí, gente bien padre. Nos poníamos a jugar fútbol, de veras, güey. Esguinces de tercer grado en esos partidos llaneros. Era el Fresita, era el Nandito, me decían el Nandito, güey, imagínate, güey. ¡Pinche Nandito! ¿Dónde está el Nandito? ¡Pinche Fresita! Muy padre. Oye, bueno, es que ahorita me quiero regresar a este tema, pero a ver, sí, primero. Sí, fui buleado toda mi vida. Hasta la fecha me caigo de risa, güey. No, sí, ¿pero por qué te buleaban de chavito? De todo, güey. Yo estaba... Pero si quieres ahorita platicamos de eso. ¿Qué me vas a preguntar? No, bueno, a ver, primero para acabar lo de tu papá. Ajá. Entonces me dices, sí, yo tomo ese asunto, trabajaba yo en esta situación, o sea, trabajaba en diferentes cosas para sacar a lana, pero entonces con mis hermanos me empecé a separar porque decías... los regañaba y todo ese rollo. ¿Económicamente empezaste a aportar a la casa? Pues tenía que, porque mi mamá pues no podía, o sea, trabajaba ella, pero pues no era suficiente. Entonces pues yo ponía, pues literal, güey, para el jabón de ropa, para el papel de baño, de pronto para algunas despensitas chiquitas, o sea, en ese tipo de cosas, ¿no? ¿La prepa te empezaste a pagar la escuela? Yo pagaba mi escuela porque... O sea, ¿completa tu colegiatura? Sí. De quinto y sexto de prepa lo pagué yo. Wow. Y pues nada, o sea, la
la verdad es que me iba bien mi trabajo y me gustaba mucho y les parecía como muy curioso. Por ejemplo, en la mueblería, trabajé en una tienda departamental de estas muy grandes, donde te venden todo por grandote, ¿no? Ajá. Y yo era demostrador, güey. Señora bonita, ¿cómo está? Costco, mire, en Costco, justo. ¿Tú eres el de Costco? Sí. No manches, güey. Oye, me salió bien mal el pinche sillón. No, a mí me tocaba el papel de baño, güey. Sorry, no fui yo. Oye, entonces trabajabas en Costco y luego. Sí, y usábamos nuestro mandilito verde, playera, camisa blanca y pantalón negro, y entonces ahí nos poníamos a cocinar. Señora, ¿quiere una salchicha polaca? ¿O polaca o por allá? O sea, ¿eras demo? Era demostrador de la tienda. Ok. Y luego los muebles. Y luego los muebles. Ahí mismo. En Satélite, hay una mueblería que estaba en periférico de norte a sur, del lado derecho. Y vendía muebles, eran muebles finos, ¿no? De marquetería italiana y el bajo fondo y yo te sé, mira, no tiene, por ejemplo. y estos son buenos, ¿eh? Sí. Estos son bien caros estos, ¿no? Puro aglomerado. ¿No? Puro MDF. Ah, no, eso sí. Estos los van a ser bien baratos, pero estos sillones sí son bien pinches caros. Este sí es macizo. Todos los seguimos pagando. Mira, ahí se escucha. Sí es madera maciza. Sí, eso Pino, sí. pero maciza. Oye, y entonces trabajaste todo esto, entonces llevabas lana a tu casa. Sí, era muy chistoso porque veían un chavito, güey, ahí parado en la tienda con su trajecito. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Le puedo ofrecer en algo. Era el típico que abordaba. O sea, empezaste a asumir el asunto de, pues, como de un pequeño adulto. Pues sí, de que yo era el que les daba permiso, ¿no? A mis hermanos. Pues obviamente mis hermanos me mandaron a la fregada. Pues, ¿tú quién eres, güey? ¿Y tu mamá te decía, si tú dales permiso? Pues era un poco de, pues yo me voy a trabajar, ahí te los dejo, los encargo, ¿no? Entonces, y es una postura, yo lo he platicado mucho con mi mamá, sin querer, pues asumes como una postura como de compañero, ¿no? De, pues tú eres el que te haces cargo, yo me voy a chambear y a ver, ayúdame en esto, y pues ahí te los dejo, ¿no? Entonces, pues era complicado, ¿no? Con el tiempo, pues descubrimos que pues no fue la mejor fórmula, pero bueno, logramos con el tiempo sanar todos esos malos ratos, ¿no? Que pasaron, claro. ¿No? Oye, y me decías entonces ¿cómo murió tu papá? Murió de infarto agudo al miocardio, justo en el puente del 2 de noviembre. Se fueron, yo me tenía que quedar en la Ciudad de México porque tenía escuela y a mí no me dieron los días. Se lleva a mi hermano y a mi hermana a Tequisquiapan, a casa de unos amigos, y ahí él ya había tenido 6 preinfartos. O sea, él tomaba su medicinita y todo eso. O sea, del corazón estaba muy sensible. Sí, muy sensible. Y además, pues hay un tema ahí también por los hermanos y eso. Yo estoy checadito hoy por hoy. O sea, hereditario, genético. Sí, fíjate que ya el doctor nos dijo que es un tema de hábitos. O sea, si bien hay una predisposición, pues un poco era el tema de hábitos, ¿no? Todo el tema de la comida, todo lo que comían, pues es mucha grasa, muy español, ¿qué pasó? Y pues eso no les ayudó, ¿no? Claro. Y luego todos fumaban, el tabaquismo, no fumen, chavos, de verdad. Yo fumé mucho tiempo y digo, ahorita te podré platicar de eso, pero así casi ya justo el 2 de octubre, no se olvida, el 2 de octubre de este año yo cumplo 10 años de haber dejado de fumar. Ok. ¿Y dejaste de fumar por esta situación? Porque casi me muero, no. Estuve en terapia intensiva en un hospital, mucha gente no sabe de esto. Llevábamos pues casi 3 meses de gira con la familia de 10 y empezábamos temporada aquí en la Ciudad de México en el Teatro López Tarso. El día del estreno, que fue un jueves, me acuerdo perfecto, fue el 1 de octubre. Me empiezo a sentir mal, pero pues di la función y no pasó nada. Al día siguiente, el 2, estoy en Televisa, venía acompañado de mi esposa y siento como me dan un golpe en el pecho, como si justo lo que pensé fue me está dando un paro, ¿no? Entonces me fui a revisar y me dicen, no, pues estás bien, no tienes nada, ¿no? Y no, resulta que se me metió una bacteria a los pulmones y el cigarro, el tabaquismo no ayudó y provocó que se diseminara la bacteria y se generó el ambiente perfecto para que me provocara una neumonía con la cual yo ya llevaba casi 2 meses. Y yo no me había dado cuenta. O sea, yo tosía y decía, tos de tabaquismo. Y no, era una neumonía. Se me inflamó la pleura, me tuvieron que sacar agua de los pulmones, o sea, estuve muy grave. Y mi hijo tenía 6 meses de haber nacido. Dije, no hay forma, yo a mi hijo no le quiero faltar, ¿no? O sea, por eso te digo que es un tema muy presente el hecho de que mi papá haya fallecido tan joven, claro. Porque sí te predispone a muchas cosas, sí te marca, ¿no? Claro. Y pues me ha llevado a cuidarme un poco más, ¿no? Y yo no le quiero faltar a mi hijo porque sí, como te digo, o sea, mi papá sí nos hizo mucha falta, mucha falta. ¿Qué es lo que recuerdas que más falta te hacía cuando estabas...? No, pues a la fecha. Imagínate que no conoce a mi hijo, que
no conoció a mi hijo, que me hubiera encantado que conociera a mi hijo, que pues que viera la hermosa familia que tengo, ¿no? La hermosa familia que somos. Porque con todo y todo mi mamá es espectacular, mis hermanos también. Y como siempre lo he dicho, la familia es el centro, debe ser el centro de todo. Y no necesariamente tu familia sanguínea, ¿no? Si tú no tienes mamá, no tienes papá, eres huérfano, tus amigos también son tu familia. La gente de la que te rodeas, tu familia laboral, ¿no? El centro de la paz interna es la familia, es tu refugio. Y a mí me hubiera encantado que hubiera conocido a mi hijo, ¿no? Claro. Hace poco se grabó un especial del Día del Padre de Me Caigo de Risa. Y me dejaron hasta el final en la presentación del programa y fueron entrando uno a uno y pues resulta que estaban los papás de todos y cada uno de ellos en el sillón de la vergüenza, ¿no? Y entonces entro yo y veo a los papás, porque además a muchos de ellos los conozco muy bien, y dije, esta madre, ya valió, mientras no se me aparezca el mío, porque está cañón. Claro. Y volteo y me aparece mi hijo, mi Mati, pues fue un gran regalo, ¿no? Claro. Y ahí pues le dediqué unas palabras y le dije a mi hijo, me hubiera encantado que tú hubieras conocido a tu abuelo, porque tu abuelo fue un tipazo, Si bien es cierto, se separó de tu abuela, pero pues me hubiera gustado, ¿no? La verdad, que lo conociera, ¿no? Tengo entendido que al mismo tiempo tu mami estaba mal, ¿no? Sí, lo de mi mamá fue súper triste, Jordi. Cualquier enfermedad es triste, pero pues lo de ella fue la mente, o sea, una depresión no atendida porque tampoco quiso, porque intentamos en algún momento, se nos fue apagando y llegó un momento que era una niña chiquita, que había que atender completamente y ¿Tú ya no vivías con ella? Yo sí, yo vivía con ella. Yo viví prácticamente, pues sí, hasta que ya mi mamá pues apenas nos reconocía. O sea, hasta ese momento se fue a vivir con mi hermana, probamos, estuvo en clínica, estuvo en casa de mi hermana, estuvo sola en un departamento con una cuidadora 24 horas, estuve yo con ella, o sea, probamos todo para ver qué era lo mejor para ella, ¿no? Pero ella pues prácticamente ya no se daba cuenta de nada. ¿Pudo conocer a tu bebé? Su salud se empezó a deteriorar, exactamente, a eso iba, su salud se empezó a deteriorar muchísimo, a tal grado que cuando yo estoy embarazada, nos hablan del doctor, se va a urgencias, mal, y nos dice el doctor prácticamente, pues despídanse. Entonces yo les digo a mis hermanos, me quiero quedar esta noche con ella, entonces tú eres la menos indicada, estás a punto de parir, yo me quiero quedar, yo lo necesito, respeten mi decisión. Y me quedé toda esa noche con ella, pidiéndole, mamá, era la única nieta, ¿no? Digo, no sé si tendremos más, pero la única nieta que no iba a conocer, o nieto, ¿no? Porque soy la menor de mis hermanos. Rarísimo, algo milagroso, sale el doctor y dice, miren, su mamá está muy mal, se va a morir. Pero, pues no hoy y no mañana. Entonces, llévensela. Nos la llevamos a casa de mi hermana. Yo di a luz. Nació Laya. Mi mamá, tengo la foto con mi hija, mi mamá, y murió a las semanas. Uy, muy cerquita. Pero pudo ser al revés, ¿no? Entonces claro. También fue algo, mira, mi mamá, yo siempre lo digo, mi mamá no murió hace 10, 11 años, que es cuando nació mi hija. Mi mamá murió mucho tiempo antes. Entonces eso de alguna forma nos preparó un poco, porque yo no le lloro tanto su muerte, le lloro su enfermedad, le lloro ese tiempo que fue difícil. Y además yo era muy joven, pues tampoco entendía, yo quería vivir, ¿no? Yo quería hacer, yo no tenía la madurez para entenderlo por lo que estaba pasando ella. Y aún así traté de estar lo más cerca posible, pero a veces me superaba. Oye, ¿y qué le dijo tu mamá a Laya? ¿O qué dijo cuando la vio? ¿Te acuerdas? Es que mi mamá ya no estaba aquí. O sea, tengo la foto y tengo la presencia de mi mamá, pero ya su mente ya no. Es difícil, ¿no? Ese círculo de la vida, cuando se va alguien, pero llega alguien. Pues, o sea, es un poco como la enseñanza de cómo es esto, ¿no? Nos duele en el alma perder a alguien y nos da muchísima emoción recibir a alguien. Sí. Te pasó exactamente como si se estuviera yendo un alma y regresando otra, completamente, ¿no? Completamente. Es que fue cuestión de días. Entonces, era clarísimo. Y aparte, el mejor regalo que me pudo dejar mi mamá, o sea,
hoy en día, y mira que te he contado que el balazo que mi amiga, el golpe más duro de mi vida fue perder a mi madre. El más duro. Perderla, todo este proceso. Pero cuando la pierdo, tenía la cosa que más amo en este mundo aquí. Entonces, pues yo ni siquiera podía estar enojada. Era como, mamá, gracias. O sea, fue como tenía que ser. Fue como tenía que ser. Y sí. Como dicen, Dios aprieta pero no ahoga. Pues así fue con ella, porque aunque estaba viviendo un momento muy doloroso, pues tenía la mayor alegría que sigo teniendo en mi vida. Además se parecen. Entonces, nada, pues... Escribes la carta de tu papá y una semana después, lamentablemente, pues pasa lo que pasó, que creo que fue en 99, en junio, ¿no? El 7 de junio, del 99. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué pasó? ¿En qué año estabas? Estaba en sexto de primaria, ya pasando para... bueno, ya era... Estábamos haciendo una exposición de... ¿En qué escuela ibas? De fin de año, Santiago Galas. Ese ya no era de monjas. No, ese era de monjas. ¿De monjas también? Y luego mi mamá me pasó a la Manuela Cataño. Yo ya estaba... de todos los días. Sí, ya está en la Manuela. Y que era de monjas también. Entonces, ¿Coqueteaste con alguna monja? No, fíjate que no, pero sí con las alumnas de las monjas. No, pues ahí era fin de año, trabajo de fin de año, y yo estaba haciendo una exposición creo que del cine, de los hermanos Lumière, no sé, porque es lo que siempre me ha gustado. Y llamaron al profesor, y la madre le dijo que había pasado algo con mi papá, entonces me llama. Me dice, oye, Paul, es que tengo que decirte algo. ¿La madre? No, el maestro ya. Y me está llevando rumbo a la iglesia del colegio. Sí, doctor, dígame. No, pues es que parece que a uno de tus familiares quisieron hacerles algo. Lo quisieron secuestrar. No sabemos cómo está. Y yo, ¿quién? ¿Mi mamá? No, tu mamá no. ¿Mi papá? ¿Mi padrastro? No. Mi hermano, no. ¿Mi papá? Sí, tu papá. Entonces me llevan a la iglesia y yo ahí veía y decía, puta madre, ¿qué hago aquí? No sé qué hacer, no tengo información. Entonces me salgo de la iglesia, voy corriendo a la dirección, y entonces veo, y tenían una tele arriba, y entonces escucho a Lalo Salazar, con el que tengo una amistad muy chida hoy. De hecho, le digo que es el asesino de la información. Porque ahí vi todo lo que le pasaba a mi papá. Y llamo a la oficina de mi jefe, me contesta Norma, la secretaria. Y se escucha un desmadre ahí. Y me dice, permítame, señor. No, ni siquiera escuchó. Pues, señor Stanley, oye, permítame, es que ahorita no puedo contestar, espérame tantito. Y después de un rato, me espero como 10 minutos, me contesta y dice, disculpe, no puedo tener la línea ocupada. Y le digo, Norma, soy yo, Paul. Dime qué pasó, cómo está mi papá. Y se suelta a llorar ahí la secretaria y me dice, Paul, tienes que ser fuerte, te lo voy a decir. Dime, ¿qué pasó, Norma? ¿Qué pasó? ¿Tú ya te imaginabas lo que te iba a decir? No, porque me habían dicho que tal vez lo querían secuestrar, pero no sabían si era Jorge Gil, si era Mario, no sé qué. Y yo, la neta, perdón, yo en ese momento decía, por favor, que sean ellos, pero que no sea mi papá. Y me dijo, tienes que ser fuerte, prométeme. Le digo, sí, dime. Tu papá está muerto, lo acaban de matar. Entonces, lo peor fue cuando llegó después mi mamá a verla, porque aparte mi mamá le tocó muy difícil también. Llegar a la casa, estaba toda mi familia, todos llorando.
puta madre, fue... Y al siguiente día fue el sepelio. Y me acuerdo que fuimos con una amiga de mi mamá, nos paramos en un puesto de periódicos. Y veo, y ya sabes, los periódicos amarillistas, la foto de mi jefe todo balaceado. Y se me acerca la señora de los periódicos y me dice, qué feo lo dejaron, ¿verdad, niño? Y yo sí, y me quedo bien, le digo, sí, era mi papá. Verga, no mames. No juegues. Sí, no mames. Llegar al sepelio y mucha gente, y no te dejan pasar. Déjenme pasar, por favor. Es mi papá. Dejen entrar a Paquito, me acuerdo. Dejen entrar a Paquito. Y ahí como que... ¿El sepelio dónde fue? No recuerdo. En el... Félix Cuevas en... No, el velorio fue en Félix Cuevas. Galloso. En Galloso. Y el sepelio fue en el Panteón Español. Ok. Entonces llegas a Galloso. Déjenme pasar, déjenme pasar. Lo más cagado también, por ejemplo, eso nunca lo he hecho, que la cripta que estrenó mi papá, cerca están mis abuelos. Y la compró mi papá, y cerca están mis abuelos maternos y paternos. Y entonces mi mamá, como 7 meses antes, le dice, oye, Paco, ¿quieres pasar a tus papás? Hay una cripta que están vendiendo cerca del cuartel, ahí donde están, ahora sí que nuestros papás, ¿no? Y mi papá se apalabró con el señor, compró esa cripta porque quería pasar a sus papás y todo. 7 meses antes. Y mi jefe le estrenó. Oh, ¡qué fuerte! ¿Cómo nunca sabe lo que va a pasar? Sí, no mames. Y mi jefe le estrenó. Entonces llegas a Galloso. Dejen pasar a Paco, dejen pasar a Paco. No, allá al Panteón Español. Ah, pero cuando llegas al velorio, o sea, me regreso a Galloso, porque me imagino, tú conocías a tus hermanos físicamente, ¿no? No, una vez sí había visto a mi hermano, que iba por unos boletos del Super Bowl a la oficina de mi papá. Puta, las secretarias se pusieron súper nerviosas, así de... Oye, ¿puedo ver a mi papá? No, tu papá no está. Le digo, ya sé por qué me dices. Porque aquí al lado está mi hermano, ¿verdad? Pues sí, Paul. Me pasé y está la oficina de mi papá y al lado había un restaurantito. Y me quedé todavía como 5 minutos viendo a mi hermano ahí. Debe de haber dicho, este niño es de la calle o algo así. Pero me quedé viendo así, y ahí conocí a mi hermano. Okay. Y ya la segunda vez que ya... Pues, fue en el velorio. Fue en el velorio. ¿Y en el velorio viste a tus hermanos al lado? ¿Cómo fue? Sí, los vi, a mis carnalitos ahí los vi, chido, y pues no los saludé. ¿No te acercaste? No. ¿Tú estabas con tu mamá? Sí, con mis tías. ¿Y con tu papá, con Mauro? No, mi padrastro no. ¿No fue? No. No, okay. Estaban mis tías y mi mamá y ya. Me di distancia ya. ¿Decidiste ver por última vez a tu papá o no? No, me cagaba de miedo. ¿Cuántos años tenías? Dices quinto, sexto de primaria. 13, 14 años. Sí me acuerdo que la hermana de mi mamá, mi tía, me dijo, ve a despedirte de tu papá. Yo decía, no quiero acercarme, no me cagaba de miedo. No. Sí, fue muy fuerte. ¿No? Claro. No. Ya después se pasaron. Está muy cabrón las redes sociales hoy. Y antes también. Las fotos, cómo se filtran y todo. En serio que está muy cabrón. La gente que hace eso y no tiene respeto por la familia. Y no tiene esa sensibilidad. ¿Qué pensabas tú que había pasado? Porque tú estabas chiquito, no tenías tanto contacto con tu papá.
O sea, digo, sí tenías contacto, pero no para saber qué había pasado. Pues lamentablemente se dijeron tantas cosas. Pero ¿tú qué pensabas? O sea, antes de que lo que dijeron los demás, tú, o sea, tú, Paul, tu mamá Mónica, tu familia, tus tías, ¿qué pensaban que había pasado? Pues eso, que lo querían secuestrar o asaltar, porque semanas antes lo habían asaltado. ¿Lo habían asaltado? Sí. Ya después me enteré que llegaron una vez y le dijeron, le robaron un Rolex. Pues sí, unas semanas antes le robaron un Rolex. Entonces, pues pensé eso, como siempre mi papá andaba muy con alhajas, relojes y todo. ¿Sí dijiste eso? Sí, porque lo querían secuestrar o algo así. ¿Cómo dormiste esa noche? O sea, esa noche que después de que pasó lo de el velorio, ¿pudiste dormir? No. No recuerdo mucho. Ya ahí ya no me caía el 20, ya no entendía muchas cosas. Se hizo un desmadre. Había judiciales afuera de mi casa, afuera de la escuela. Un desmadre, un caos, te lo juro, un caos. ¿Cómo te veían en la escuela? Porque sabían que eras el hijo de Paco Stanley. Llegaste, pasó. Esta fue la noticia más... Yo, la verdad, yo en lo personal, creo que no recuerdo otra noticia más fuerte. Me acuerdo que nosotros estamos grabando un sketch de Otro Rollo, ¿te acuerdas? Estamos grabando un sketch de Otro Rollo, Manolo se debe acordar. Y de repente paramos la grabación. Y fue, ¿qué pasa? Y dijeron, acaban de matar a Paco Stanley. Y todo el mundo, ¿cómo? Porque pocas personas eran tan queridas como tu papá. O sea, más bien creo que no había nadie tan querido como tu papá en ese momento del país. Sí. ¿Cómo te sentías tú en la escuela? ¿Qué te decía con la gente? Te digo algo, gracias a Dios, así lo digo, gracias a Dios, no tenía tanta conciencia de lo que realmente estaba pasando. Entonces, pues lo evadía y trataba de vivir un poco mi vida de niño adolescente. Yo creo que eso fue lo que me ayudó también a que no me diera tan fuerte el golpe. Hoy que estoy grande y que tengo conciencia del valor que tiene la vida, del valor que tienen los seres que amo, no porque no lo tuviera antes, pero no lo entiendes, ¿no? Era demasiado. Hoy es más difícil entender muchas cosas. ¿Viste en algún momento, careaste a tus hermanos? O sea, después del velorio, tal, ya los vi de lejos, tal, ¿en algún momento estuvieron cerca, ya contragaron cenizas o algo? No, ya más adelante, ya después cuando empezó porque, ojo, mi papá muere intestado y después viene todo el desmadre de la herencia. Entonces ahí sí ya vi a mis hermanos y todo. Pero con broncas, o sea, ni siquiera en bien. No, sí, primero fue muy hostil. Y ya después, pues el tiempo hace el tiempo y la sangre hizo su trabajo y hoy nos llevamos muy bien. La situación de Mariana, de tu hija, pues nos cimbró a todos. Y si nos cimbró a todos, mira, nada más de decirlo, sentía ahorita la piel, porque además yo la quería mucho. No era un gran amigo de ella, pero sí la quería mucho. Y tuve oportunidad de convivir muchas veces con ella. Es que era decentísima. No, sí, era suave mi hija. Yo no soy suave. Mariana era suave, dulce. Cuando se enojaba, yo me escondía debajo de la mesa. No gritaba, no pataleaba, pero estaba enojada y la casa temblaba. Tuve la fortuna de tenerla 39 años, mi amor. Tuve la fortuna de ser su mamá. Tuve la fortuna de olerla. Tuve la fortuna de viajar con ella. Dios ha sido muy bueno conmigo. ¿Cómo fue ese día? Horrido. Horrido. Me estaba maquillando para nuestra casa. Y me habla Pirro.
Y me dice, Mariana, el coche, los niños. No entendía un carajo. Lo único que entendí es un paro cardíaco. Y le pregunté, ¿y la sacaron del paro? Ya no entendí la respuesta. Llegué al estudio gritando y la esposa de Chava Ortiz, esposa del productor, me llevó a Las Lomas, a Prado Sur, donde murió mi niña. Yo entré sin saber si seguía viva y estaban todas las enfermeras sentadas rezando. ¿Dónde está mi niña? Y estaba en el suelo. Ahí la habían tratado de revivir y la policía, como se había muerto en un asalto, pues le pintaron alrededor lo del cadáver. Y me habla Marta Sahagún y me dice, ¿qué pasó, Talina? Le dije, Mariana está muerta y le quieren hacer la autopsia. Pásame. Y no le hicieron la autopsia, razón por la cual todos los seguros que compras carísimos no me pagaron un centavo. Porque entonces, como muerte natural, americanos, esos ya sabes, no te pagan, papá. Entonces, si te vas como a querer morir de un achuchón de la salud, agarra una pistola y que te dispare tu mejor amigo, porque si no, los seguros no valen. Qué fuerte. Yo me acuerdo, te digo que ahorita no me quiero imaginar cómo lo sientes tú y sé que evidentemente es un tema que has hablado en muchas ocasiones y que me imagino, y solo me imagino, porque ahorita te lo voy a preguntar, que uno va procesando, porque nunca aprenderás evidentemente a vivir con una situación así, pero yo nada más de escucharlo me siento terrible. Recuerdo un poco la situación, ¿no?, que se contaba, que iban en el tráfico, que hubo, porque habrá gente que no sabe exactamente lo que pasó. Se acercaron unos malos con pistolas y ella llevaba en el coche 9 niñas que iban a ir a Six Flags, no sé qué, a Six Flags, y Mariana los vio venir con pistola. Y entonces estaba un atorón en el tráfico. Mariana se bajó corriendo con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dijo, nos van a asaltar. El policía no traía ni un palo para pegarle a los malos y regresa corriendo. Pirro estaba bajo el coche y Mariana le dijo, me voy a desmayar, y cayó muerta. ¿En el coche? No, afuera. Cuando regresó, dijo, me voy a desmayar, y estaba muerta. Qué fuerte. ¿Ella había tenido en algún momento antes algún problema con el corazón? Nada, papaíto, nada, jamás. ¿Era fácil de asustarse? ¿Le preocupaban mucho los sustos? La habían asaltado 2 veces y le habían quitado sus joyitas. 2 veces ya la habían asaltado en Las Lomas. Pero nunca sabía... Pero aquí se sentía responsable de todas las amiguitas de María. Y venían los cuates con pistola. Mi amor, Dios lo decidió por alguna razón que ya me enteraré. Claro. Porque yo con Dios me voy a fumar unos cigarritos y mi amigo es amigo de todos y le voy a preguntar, pues, ¿qué pretendías? ¿Por qué me la quitaste tan pronto? Cuando tú llegas al consultorio, al hospital donde estaba ella, ¿lo podías creer? ¿O es algo que te bloquea completamente la cabeza, el corazón? Me acosté en el suelo
junto a ella y la abracé. Y le dije, te voy a embrasilar, como siempre nos hemos embrasilado. Le abracé. La besé en la casa. Le puse un poco de maquillaje, porque era muy linda. Y María, surge María, mi nieta, que no es hija de Piru. Entonces, pienso en mi nieta. Yo no me puedo morir ahorita. Mi nieta María me necesita porque su papá, pues, es muy especial. Le hablé al papá pasados unos días y le dije, Ariel, quiero adoptar a María. Y me dice, lo que sea bueno para mi hija, adelante. Las ausencias nos marcan, sí, pero hay otras experiencias que llegan sin aviso. Momentos donde todo parecía estar bien, hasta que pasó algo. Un accidente, un giro inesperado, una llamada que cambia el rumbo de las cosas. En este bloque, Lalo España, Paulina Rubio, Juan Soler y Ricardo Farril comparten las historias que los marcaron. Relatos que no solo son dolorosos, sino que también, bueno, forman parte de lo que los hizo ser las personas que son hoy. Y que hoy nos comparten con generosidad, con la esperanza de que alguien al escucharlos encuentre ahí una clave para superar algo similar. Hubo algo lindísimo que me dijiste, me diste una lección hace 2 semanas, fuiste a al programa de radio y me dijiste, estás trabajando mucho. Te dije, sí, es la historia de mi vida desde los últimos 30 años, pero siempre quiero mejorarla y me ha costado trabajo. Y me dijiste, un día, Ran, me contaste que tú te levantaste con la garganta deshecha y ibas a ir a un evento. Yo no tenía madre, me volví workaholic, que es un problema muy fuerte en cualquier actividad humana. Es una adicción que se ve buena, pero es una adicción. Cuando te vuelves adicto al trabajo, es como si fueras adicto a la cocaína o al alcohol o a cualquier cosa terrible. Yo era adicto al trabajo, muy fuerte. Lo sigo siendo en alguna medida, pero mucho más sano. Mucho más sano. No. Distingan bien las palabras. Entiendo. Y yo estaba en el 2009 en el Tenorio Cómico, estaba haciendo la telenovela Para Volver a Amar, tenía shows privados, y con Alex Go, que me contrató para el Tenorio y todo. Y a veces me tomaba camionetas, regresaba, me iba a aeropuertos, hablaba con Ceci Fuentes en la novela, oye, por favor, dame chance de salir temprano al aeropuerto. Y un día estaba literalmente afónico. Y en la mañana me voy a despertar y se despierta Ran al lado mío. Y le digo, ya me voy. Con esta voz. Me dice, ¿a dónde vas? Dije, ¿qué debe pasar por Pierangelo para el aeropuerto? Tenemos Tenorio en Durango. Y Ran empieza a llorar desmesuradamente y me dice, te estás destruyendo. ¿A dónde vas con esto? ¿Qué vas a hacer? Dice, ahorita le hablo a Pierangelo, él explica Go, no pasa nada. Es el Tenorio, no es Hamlet. O sea, de verdad, el Tenorio tiene una estructura que puede entrar la Chupitos, que puede entrar fulano, mengano, perengano, puro cotorreo, ¿no? Y ese día me quedé, me llevó al médico, me tomé un té, todo. Pero fue muy fuerte que mi pareja me dijera, te estás destruyendo. Wow. ¿Y cambiaste a partir de ese momento? Pero por supuesto. Por supuesto. Ahora, claro, soy muy aprensivo en la chamba y todo, pero ya me tomo las cosas con otro sentido, totalmente. ¿Él era más joven que tú? Sí, muchísimo. 12 años. ¿Cómo de repente una persona que pueda tener quizá menos experiencia o menos horas de vuelo en unas cosas te puede enseñar más? No, fue un ángel. Es un ángel que llegó a mi vida y me enseñó grandes lecciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? Sin meternos en ningún... Sé que tuvo un problema de pulmones. Neumonía, sí. Neumonía, perdón. ¿Cómo fue? Murió muy joven. ¿Cuántos años tenía? 28 años. Fue un proceso fuerte, fue un proceso difícil. Era hijo único. Fue
fue muy fuerte para su mamá, para su abuelita. Luego ya murió su abuelita, quedó Cita, que le mando un abrazo sola. Y fue un proceso de esos que nos enseñan que no la tenemos comprada y que pase lo que pase, estar bien con tus seres queridos y decir las cosas en su momento y amar. Y grandes lecciones aprendidas, y todos cometemos errores, aciertos, todo. Tenemos una vida de colores, pero hay que saberla apreciar en el momento. ¿Estuvo enfermo contigo? ¿Lo cuidabas tú o estaba con su familia? Sí, no. No, tú eras su familia, pero me refiero... No, estaba conmigo, vivimos muchas cosas. Su enfermedad me inspiró a escribir Felices, que ya verás algún día. Y un día me dijo en el balcón, le voy a echar muchas ganas, pronto voy a estar bien y quiero que me lleves a conocer Disneylandia. Y al poco tiempo, lo digo en Felices, pues perdió la batalla y me dejó grandes lecciones para darme cuenta que todos los días podemos descubrir una nueva manera de conocer Disneylandia y que nos tenemos que provocar conocer más veces Disneylandia y que tenemos que aprender a detenernos y a sentir que ha valido la pena soñar lo que hemos vivido y vivir lo que hemos soñado. Wow. El asunto del quédense en causa y que si te dijeron que si traías un rollo, que si no traías un rollo, si estabas cansada, no habías cansada, te habías metido algo, no te habías metido algo, ¿qué pasó? Hombre, mira, cuando hice lo de Global Citizen, yo me maquillé. Yo fui el network porque traía mi computadora. Yo imprimí, tal vez quizás con un font de 15 puntos para poder leer la canción. Y todo me salió mal. Me maquillé súper de la Verge, se me volaron los papeles. Al final dije, quédense en casa, ¿no? Quédense en causa y todo. Pero de esos 3 minutos que se utilizó un video sampleado a los 60 minutos de mi directo desde casa, hay mucha diferencia. Entonces, yo cuando hablo de que me siento una superviviente de la pandemia, no es un choro. A mí me trataron de quitar a mis hijos por el Global Citizen fucking de la madre. Y ¿sabes una cosa? Me tuve que arrancar la mitad de la cabellera sin que me lo pidiera un juez. Porque si yo no me formo en una línea de algo, es porque no me formo. Y en su momento creo que yo he tenido mucha convicción conmigo, ¿no? Pero yo no me voy... Me sentí tan atacada, deja tú por el público o porque las redes sociales son el circo romano, ¿no? Muere el rey, vive el rey, y así te chingas. La gente que más me quiso hacer daño fue la gente que sabe qué me meto, en qué ando y en qué no ando. Entonces, que esa persona tratara de utilizar infames para eso, me devolvió mi libertad. Porque me sacrificaron y no había hecho nada. Entonces me liberó, me plantó, me hizo sentir... Estaba viendo que la gente se estaba muriendo, güey. Que la gente no tenía ni qué comer. Y a mí me querían linchar por algo que no hice. La verdad, se pasaron. Y la vida reivindica toda la infamia. Y no me siento una víctima, Jordi. Yo no vengo aquí a... Neta, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque mis hijos me conocen, yo me encontré a mí misma, porque seguramente a nivel de boca para afuera o lo que diga la gente, siempre he sido programada para gustarle a la gente. Y aunque no hubiera sido artista, soy mujer, entonces en tu casa quieres gustarle a tu papá, quieres gustarle a tu hermano, quieres gustarle a tus tíos. Y somos una fuente de energía constante para la familia, para la sociedad. Y ya estaba cansada. Entonces llegó un momento que dije, de aquí no vuelvo a abrir nada. No tenía trabajo, no tenía income. Y tuve que contratar a los mejores abogados del mundo para defenderme de alguien que había sido parte de mi vida. Se me hizo muy jodido. Claro. Y muy cabrón. Es que qué poca madre. Entonces,
En algún momento contaré los 3 días más feos de eso, pero estaba con mis 2 hijos, estaba con mi mamá, estaba con el esposo de mamá y me sentía como que me devolvió la vida la pandemia. No me calcé durante 2 años, no me maquillé, no fui a hacer mi trabajo y eso me devolvió la vida. Y fue muy importante para mí. Oye, y uno se cansa de repente de quererle agradar a todo el mundo. Tú, como tú desde chiquita has sido una mujer artista, todo lo que ya platicamos. ¿Estás cansada de repente de querer agradar a todo el mundo? Hoy estás como en una posición distinta. Es por eso el hecho de... A mí nadie me deshace, a mí nadie me gobierna, porque siempre soy Paulina. A mí me la pelan, güey. No. Ahora sí que todo lo que yo tengo me lo he ganado solita. A mí nadie me va a poder decir nada. Pero ¿sabes qué me gusta? Ver esa parte de adentro, porque estamos tan acostumbrados a ver a alguien exitosa y tal, y de repente dices, claro, o sea, me quiere... hablamos desde el principio de la deslealtad. Me quiere ser desleal a alguien que trabaja en mi equipo, decir cosas y aventarme cosas. A mí me ha pasado de todo, Jordi. Yo tenía amigas que vendían las notas al TV Notas. Y yo no sabía quién era. Yo decía, a ver, aquí habíamos 5 personas. Moni, Gabo, la chata, cabrón, hija de su... No, era rarísimo. Y no hay bronca. Y todavía la veo en la boda de mi hermana y digo, venga, chata, hija de tu pinche. No hay bronca. Pero en su momento era feo. Oye, cuando estabas en La Fea Más Bella, sí. ¿Es cuando fallece tu papi? Es cuando fallece papá, eso fue en el año 2006. Fíjate que fue un acontecimiento tremendo. Con mi papá tuve 2 etapas maravillosas, 3 etapas maravillosas cuando yo decidí ser actor. La primera es cuando me corre de la casa, que me quita las tarjetas y todo esto, pero que él me dice, si las cosas no salen como te tienen que salir, acá está tu papá, está tu mamá, están tus hermanos, está tu casa, ahí está tu cama, y no se va a tocar. Y no se tocó durante muchos años. Yo llegaba a mi casa, mi hermano dormíamos en la misma habitación, mi hermano y yo, y ahí estaba mi cama con todas mis cosas, mis medallas, mis fotos, mis cosas favoritas, mis libros. Me encantaba leer también de chiquito. Eso estaban todos mis libros ahí acomodaditos, y muchos años así se conservó la habitación. Entonces esa fue la primera etapa, que fue cuando me separé de ellos. Luego vino la etapa de cuando a mí me empezó a ir bien, y yo me acuerdo en el año 1999, yo me voy a hacer una novela a Perú. En ese momento había convenios Televisa con las televisoras hermanas de Sudamérica, y América Televisión de Perú era una televisora hermana de Televisa. Entonces Televisa me presta a Perú para protagonizarles una novela ya que se llamó María Emilia Querida, y don José Crucillat, don Pepe Crucillat, él pagaba la exclusividad que me pagaba Televisa a mí, le daba el dinero a Televisa me seguía pagando, porque yo seguía siendo exclusivo de Televisa, me pagaba por cada capítulo, y además el señor Crucillat me pagó exactamente lo mismo en Perú. ¡Wow! O sea, fue una novela que, como si yo habría hecho 2 novelas al mismo tiempo. Entonces, lo primero que hice fue tomar todo ese dinero y regalarles una casa a mis papás. ¡Wow! Entonces era como decirle a mi papá, puta papá, muchas gracias por todo lo que has hecho durante toda tu vida, y gracias por darme el apoyo. El consejo de mi papá fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque no tenía el dinero, pero tenía el amor de él y de mi familia. Entonces fue una forma de decirle gracias, puta, todo lo que hago es porque es gracias a ustedes. Entonces mi primer sueldo importante fue una casa para mis papás. Wow. Esa fue la segunda etapa con mis papás. Y la tercera etapa fue una etapa de mucho trabajo. Yo salía de una novela, entraba en otra, y si no estaba en novela, estaba en teatro, hice 17 horas de teatro en total. Entonces fue una época de muchísimo trabajo, y no veía no era tan nacido, iba una vez al año a visitar a mis papás y esto. Y siempre dije que mi miedo más grande era empezar a perder a la gente, que se vaya la gente que amo y yo no estar ahí. Y toca que se muera papá. Entonces, a mí un 16 de diciembre, yo estaba grabando La Fea Más Bella justamente, y me llaman por teléfono
mamá me llama por teléfono, era como la 1 de la mañana aquí, que habrá sido las 3 de la mañana en Argentina, y me dice, papá tuvo un accidente, se cayó, pegó con la nuca en el piso, y está ahora, se lo llevaron al hospital, está en terapia intensiva, él se fracturó la base del cráneo, entonces, y le digo a mamá, en este momento preparo todo y me voy, y me dice, en este momento no vale la pena porque él está en terapia intensiva, no sabemos cuál es el cuadro, tiene que absorberse el coágulo, porque aparte es una zona donde no se puede extraer la sangre, ahí me explicaba bien todo esto. Entonces, y es un proceso que va a ser entre 5 y 6 días, pero sí prepara las cosas para venir a ver a papá, porque en 5 o 6 días ya vamos a saber qué es lo que tiene papá. Al 6º día yo llego a Argentina y ese día salió las pruebas. Yo llegué a 3 de la tarde al hospital y las pruebas habían salido a la 1:30 de la tarde, más o menos 2 de la tarde. Y cuando yo llegaba a la habitación, en la terapia intensiva donde estaba papá, justo llegaba el doctor, el neurólogo, que a la postre es amigo mío de toda la vida. Entonces, le dije, puta, hablemos al Chile, no yo vivo en México, la situación no da para que demos vueltas. Entonces, yo estaba solo con él y me dice, ya el viejo se fue el día del accidente, me dice, porque claro, cuando él con el golpe el hematoma produjo mucha sangre y la sangre para descomprimirse tiene que salir por algún orificio y salió por el orificio de la columna, por donde pasa está el cerebelo, está la columna vertebral. Entonces despedazó todos los nervios, todas las conexiones, estaba desconectado. O sea, él nunca más iba a conectarse. Entonces, si llega a haber un milagro y se conecta a alguno de esos cables, pues mover un dedo, abrir un ojo. Entonces, y viene una pregunta de rigor: ¿cuánto tiempo tengo para hacer lo que hay que hacer, lo que tengamos que hacer? Entonces, y me dice, puta, no sé. Me dice el doctor, puede ser 15 minutos, pueden ser 15 años. ¡Wow! Entonces, él estaba conectado al respirador y esto. Entonces bajé a hablar con mi familia, les dije, el panorama es o sea, papá murió el día del accidente y hay que tomar una decisión. Mi decisión es desconectarlo ya. Yo no quiero, eso que está ahí ya no es papá. Mi papá es un hombre, el alma a la fiesta, el tipo que contaba los chistes, un tipo generoso, un tipo una vida increíble. Jamás le habría hecho eso a mi papá. Jamás le habría hecho eso a mi papá, de dejarlo enchufado a una máquina, a un inflador, porque es lo que había. Entonces, fue muy dura la decisión. En ese momento, pues, yo estaba fuerte, estaba como... soy el más grande de la familia, entonces había que tomar la decisión esa y mi hermano me secundó también, porque un hombre generosísimo, mi hermano también, mi hermana más grande también, y mamá y mi hermana más chica son las que se resistían, pero ya éramos 3 contra 2. Lamentablemente subí, le dije, por favor, ¿dónde hay que firmar? Que papá viva lo que tenga que vivir, lo que le toque. Entonces vivió 3 días más y él fallece y lo enterramos en un cementerio que muy lindo. A la postre de todo esto, pusimos su árbol favorito arriba de la tumba, entonces que es una palma, todo ese proceso fue un proceso como de mucha inteligencia emocional, hoy lo defino de esa forma, porque creo que hicimos lo que teníamos que hacer. De hecho, hasta el día de la fecha estoy convencido que hicimos lo que tenemos que hacer, pero pero lo feo viene después. Claro. Lo feo viene después. Lo feo es cada vez que veo una foto de papá, cuando viene el recuerdo de él, el día de su cumpleaños, el día del padre, son putas. Sí, es muy feo, es muy duro. Claro. Pero bueno, me tocó asumir ese papel en ese momento, pero sí, está muy cabrón. ¿Te acuerdas la última vez que hablaste con él? Fue estábamos hablando de Azul, que venía Azul en camino, entonces y me dijo
que era que nunca había escuchado un nombre tan lindo para una nieta. ¿Cómo está la palma? Y nació azul. Por lo menos sé que le gustaba el nombre. Sí, estuvo muy cabrón, muy cabrón. Y la palma está enorme, güey. ¿Sí? ¿La has ido a ver? Sí, claro. Sí, claro. Sí. Sí, sí. Me encantaría, bueno, ya, me encantaría que nunca levanten el lugar ese. Los cementerios se van levantando. Me encantaría que nunca lo muevan, pero bueno, quién sabe, ¿no? Pasa todo ese rollo. Ahora, tuviste un amigo en la escuela que creo que marcó mucho, que fue César. ¿Qué pasó? Pues estábamos creo que a punto de entrar a secundaria. Y a los rapados les decíamos cocolizos y los molestábamos. Y un día César se acercó y me dijo, oye, te tengo que decir una cosa, yo voy a ser cocolizo. Tengo cáncer en la sangre y me están empezando a poner quimioterapia, así se quitó un pelo y me lo enseñó. Y me choqueó durísimo. Entonces, después de eso, él pasaba mucho tiempo sin ir a la escuela, y luego iba otra vez a la escuela, y luego no iba a la escuela, y luego iba a la escuela, y así toda la secundaria. Y hubo un momento en el que dijeron que se iba a morir, que todo estaba perdido. Y le platiqué esto a mi papá con sus alumnos de las clases del Evangelio, además de que rezaban mucho por él, empezó a hacer como colectas de dinero para que tuviera acceso a una mejor salud. Entonces, César pudo tener acceso a mejor salud y se compró unos años más de vida. Pero justo en 2006, recuerdo porque estaba el Mundial, César ya estaba muy grave y yo iba a su casa a jugar Nintendo y el güey, como pasaba horas acostado, ya era muy bueno. Entonces me decía, te estás dejando porque me tienes lástima. Y yo, no, güey, solo eres muy bueno. ¿Y si realmente te ganaba? Sí, pues ya era un vaguito del FIFA. y como que yo resentía mucho que yo era el único del salón que lo iba a visitar en ese momento. Y un sábado yo ya estaba... Sí, estábamos en vacaciones de preparatoria. Y un sábado me habló una compañera de esa escuela y me dijo que le iban a llevar flores a César. Que nos uniéramos todos para llevarle flores. Y yo como que pensé como, puta, vaya, ¿no? Hasta que lo pelan, ¿no? Hasta que se rifa todo el salón. Y cuando llegué a su casa, estaban las cenizas de César encima de su cama. Y se volteó una amiga y me dijo, ¿tú cuándo te enteraste? Y yo, ahorita. No juegues. Entonces fue un trago muy amargo. En su momento me enojé mucho porque no me avisaron, pero ahora entiendo que la familia estaba viviendo un duelo y jamás pensaron como hay que avisarle a su mejor amigo. Pero era una persona que yo quería y admiraba tanto. Me parecía hilarante César. Era un auténtico rebelde, pero nunca como abusando de esa rebeldía. O sea, no era como este rebelde que la autoridad odiaba. O sea, incluso la autoridad
lo amaba. O sea, era el alumno desmadre, pero una maestra no paró de llevarle sus jugos y dárselos en la boca cuando estaba ya en sus últimos días, porque esa maestra lo adoraba, a pesar de que era un cabrón, porque así de adorable era. Era un cabrón adorable. Ajá. Y con él aprendí muchas cosas sobre ser extrovertido, sobre comedia. Hacíamos sketches él y yo, como de cosas que se le ocurrían a él y las hacíamos en el momento. Entonces aprendí mucho a ser extrovertido, aprendí mucho de comedia y a raíz de esto aprendí mucho a disfrutar la vida. Porque César, sí te puedo decir que previo al momento en el que ya estaba en cama y no se podía mover, sí fue alguien que en sus últimos momentos le exprimió todo y se la pasó bien. Y falleció a los 16 años. No, estaba chiquito. Y el güey no se... Como le iba a Italia, ajá, no se esperó hasta que acabara el Mundial para morirse. Italia salió campeón y se murió. Después de escuchar esas historias, bueno, queda claro que la vida puede cambiar en un instante. En este bloque, Roberto Canessa y Carlitos Páez, dos de los sobrevivientes del accidente de los Andes, reviven una de las historias pues, más impresionantes que se han contado frente a estas cámaras. Más de 70 días atrapados en la montaña, rodeados de frío, de silencio y de decisiones imposibles. Un testimonio de fe, de resistencia y de humanidad al límite. Uno que sigue tocando corazones, porque nos recuerda que incluso en los peores escenarios, la vida siempre se abre camino. Se ve en la película, y lo sé por la información, que tú eres la persona que empieza a abrir el tema. Si bien ya se había dicho por ahí algo, como ideas de cómo nos podemos alimentar, cómo podemos salir adelante, tú empiezas a darle una explicación a tus compañeros de que si quieren sobrevivir es necesario quizá usar los cuerpos de los compañeros. ¿Lo tuviste que pensar antes para poderlo expresar? ¿Lo decidiste o fue fortuito? ¿Cómo le hiciste para hablar y para decirles y tomar también fuerza? Porque por un lado tenían la parte ética y la parte inclusive religiosa y por otro la situación real. ¿Cómo decides hablar con ellos? Porque también podías jugarte, hay un libro que se llama El Señor de las Moscas, de William Golding, donde aquí pasó todo lo contrario. Aquí ustedes eran un gran equipo de rugby, pero cuando se encuentran personas, ahora sí que solos, sin saber qué hacer, se hace una nueva sociedad que puede ser terrible. Tú estabas jugándote una carta fuertísima al decir ese punto, que al final fue lo que lo salvó. ¿Cómo fue? Una vez más, creo que soy bastante individualista, ¿no? Porque yo pensé, acá me estoy muriendo, necesito comer, tengo toda la sensación de hambre que hay que entenderla, lo que es la parte animal del hombre que necesita comer. Sí, de sobrevivencia, de supervivencia. Salvaje, ¿viste? Y después pensé, acá en estos cuerpos hay proteína, hay lípidos, que es las grasas, y los carbohidratos en el ciclo de Krebs se resintetizan a través de la proteína. Por eso digo que el conocimiento es muy importante. O sea que el sustrato está. Si una persona come eso, al organismo le va a hacer bien. ¿Está? Y dije, bueno, lo hablamos con todos. Está bueno hablarlo con todos, a ver si alguien me aportaba algo que yo no estaba considerando. Pero después era muy sencillo. Tenía que ir y cortar el pedazo. Es decir, no había barreras entre mí. Nadie me iba a bloquear de hacer lo que yo podía hacer. Era un problema que era solucionable. ¿Está? El problema ético de si yo estuviera muerto, qué honor para mí que mi cuerpo sirva para los demás. No era la época del trasplante de órganos y todas esas cosas, pero era como un trasplante de vida. Wow. Todo eso es lo teórico. Puedo ahí, voy cortar, pero cuando cortás el pedazo y lo tenés, te sentís una cucaracha humana que no tenés ganas de hacer eso. ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Qué necesidad tengo yo de esto? Y yo sabía que si no me comía ese pedazo no iba a sobrevivir. Y no iba a poder decirle, mamá, no llores más que estoy vivo. Entonces agarré y me comí el pedazo. El asunto de saber de qué persona estás extrayendo la carne, ¿es algo que ustedes sí veían, ustedes sí sabían? ¿O ustedes de alguna manera era como, pues, no sé qué pierna estoy tocando porque no estoy viendo la cara? No, sabíamos todo, sabíamos la cara, sabíamos todo. Y muchas veces yo pensaba como que me lo estaba haciendo a mí mismo. Okay. Como que él era yo.
como si yo hubiera estado en el lugar de él, sería un honor para mí. No había no había tiempo para tanta parsimonia ni para tanta... Eso era práctico, era un lugar donde las películas de terror quedan todas cortas. Ya nada me da miedo porque sé que los muertos no se mueven. Toda esa película de terror que los muertos caminan. Nosotros vivimos 72 días adentro de un cementerio que no tenía tumbas, ¿te das cuenta? O sea que todo eso es un conocimiento que me ha hecho ser quien soy, ¿no? Cuando llega la avalancha, esta avalancha con 2 ocasiones, no sé si así haya sido, pero cuando llega la avalancha, ¿en algún momento pierdes la esperanza? Yo sentía que estaba caído y que me pegaban en el suelo, que ya estábamos en lo peor y que me seguían golpeando y pegando. Y sí, no tenemos más nada más que la vida. Y la vida te da curiosidad de seguir viviendo. Yo quiero saber qué va a pasar mañana. Quiero saber cómo me voy a morir. Y para eso voy a seguir avanzando. Sin nada más que la vida, tenés muchísimo, porque mientras hay vida hay esperanza. Y tal vez mañana. Cuando ustedes están imaginando que cuando lleguen a la cumbre van a ver todo, que van a ver los valles de Chile verdes, y llegan y se dan cuenta que nada más hay más montañas y más montañas y más montañas. Yo me imagino que debe haber sido tremendo, ¿no? Sentirse morir, así lo sentiría yo. ¿Te sentiste así en ese momento? No, muertos ya estábamos, o sea que morirse era demasiado fácil. No había temor a la muerte. Y en algún lugar estaba la salida. No o sea, ¿ni aún ahí perdiste la esperanza? Y podía caminar. Y eran 70 kilómetros, que son 100.000 pasos. En el mapa era eso. Si yo podía caminar, yo le decía a Dios, hacémelo difícil, pero no me lo hagas imposible. Yo voy a poner mi parte. O sea que mientras pudiera caminar, había esperanza. ¡Wow! ¡Qué bruto! En algún lugar estaba. Entonces, hay un borde ahí. No es lo psicológico que tiene que torturarte. Vos tenés que llevarte por las realidades de la vida, no por los fantasmas de la mente. Fantasmas de la mente hay que sacarlo. Pero ¿cómo te antepones ante ese momento? O sea, porque sí lo entiendo muy bien lo que estás diciendo. Y bueno, había un plan. Me sirve como un ejemplo fantástico a mí de vida, yo creo que a todos, pero yo llego, veo otra vez que no es una, son 20 cumbres, digo, no mames. O sea, digo... Era muy sencillo. Yo veía el camino en Argentina que Nando no lo veía. Y Nando dijo, yo no voy a volver. O sea que la única opción, él iba a ir para ese lado, bueno, o lo acompañaba o me quedaba. Y como amaneció un día muy lindo, yo tomo decisiones en base a cómo me siento. Dije, vamos, total, muerto tantas veces. ¡Wow! Tengo entendido que tú veías hacia la luna con un objetivo en específico, pero creo que no la podías ver desde donde estabas adentro del fuselaje. Veo que hiciste lo de ver, andar a la conferencia mía. No, yo era un obseso, porque claro, al no haber internet, yo era un obseso por mirar la luna. Yo miraba la luna porque yo sabía que era lo único que mi madre podía estar mirando. Entonces, yo dormía en un lugar más calentito del avión, pero tenía que cuidarle la pierna a Coche Inciarte, pobre, le mando un abrazo a donde esté, murió hace 6 meses. Y era el encargado de tirar el pipí de esto cuando me pedían en un tarrito. Pasaba el tarrito hacían pipí y lo tiraba por el costado. O sea, evidentemente nadie se iba a parar a hacer pipí afuera. No, por entonces eso, se pasaba en el tarrito. No, el tarrito no. ¿No se podían ni parar o sí había espacio para pararse? Lo que pasa es que si te parabas, pisabas al de al lado, estabas como quieto. Entonces, en un momento dado, como el momento que te podías dormitar, te despertaba uno y decía, Carlitos, pasame el tarrito. Entonces yo después empecé a negociarlo, el tarrito. Decía, bueno, te paso el tarrito, pero dame un cigarrillo. Entonces, al final ya no lo quería ni negociar porque era un desgaste. Entonces uno que me quiso seducir me dijo, Carlitos, te cambio el tarrito por la luna. Y me sedujo. Entonces le paso el tarrito para hacer pipí, hace pipí, tiro el pipí para afuera y ahí le digo, bueno, Adolfo, ahora dame la luna. Y yo dormía, el avión no quedó totalmente derecho, quedó un poco torcido y las ventanas me daban para atrás. Y agarró un espejito de esos de mujer chiquitos así, me la puso hacia adelante y la luna se reflejaba redondita entera, una luna llena. Wow. Pero lo más lindo de esta historia es cuando llegué a Montevideo que le digo, mamá, ¿sabes que yo era un obseso por mirar a la luna porque yo sabía que tú la podías estar mirando? Y ella me dice, Carlitos, yo salía a la Rambla de Montevideo
a mirar la luna porque yo sabía que tú la estabas mirando. Que tú rezaste cuando iban cayendo en el... Cayendo, sí. ¿Cómo fue? ¿Y qué rezaste? No, recé. Este cuento a mí me parece maravilloso por lo poco creíble que es, pero yo juro por mis nietos de que fue así. Yo tuve dos pensamientos cuando el avión chocó. El primero, recordé un viaje que había hecho con mi padre a Río de Janeiro, que había leído las instrucciones de lo que hay que hacer en caso de un aterrizaje forzoso. Decía que había que poner la cabeza entre los brazos, cosa que inmediatamente hice. Y el segundo pensamiento, dije, tengo que quedar bien con el viejo de barba que está arriba. Y para estar bien con Dios, dije, voy a rezar un Padre Nuestro, que es la que nos enseñó Cristo. Pero cuando empecé a rezar el Padre Nuestro, dije, no, es demasiado larga el Padre Nuestro, no la voy a terminar, por lo que no voy a quedar bien con Dios. Y opté por rezar el Gloria, que es la más cortita de todas. Pero cuando empecé a rezar el Gloria, dije, no, es demasiado corta el Gloria, no voy a quedar... ¿En serio tuviste tiempo para pensar eso mientras iba cayendo? Por eso lo tengo que jurar, porque es en micras de segundos que pensás eso. Entonces dije, voy a rezar una Ave María, que es la oración del medio en tamaño. Y además digo, acá mato 2 pájaros de un tiro. Quedo bien con Dios y con la Virgen, que es la que tiene más rating de todo el santoral. Entonces empiezo a rezar una Ave María. En la película Viven está claramente, porque fue un accidente que no solamente fue el impacto, sino que después se desplazó como un trineo. Pero a lo largo de esa Ave María muchas cosas pasaban, el avión que se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto, el griterío, todo lo que te puedas imaginar. Mirá, para que tengas una idea, cuando se detuvo el fuselaje finalmente, que todos los asientos se fueron para adelante, yo quedé apretado entre los fierros. Y cuando logro sacar las piernas, me encuentro con Roberto Canencia, que estaba al lado, y le digo, che, Roberto, esto es lo... Fíjate, para que veas la infantilidad, esto es lo que se llama un desastre. O sea, yo no tenía la idea de lo que era un desastre. O sea, ¿todavía estabas como jugando un poco? No, porque mi vida había sido una vida cómoda. Entonces, la definición de desastre no la tenía en mi cabeza. Digo, ¿esto es lo que se llama un desastre? Y Canencia me dijo, sí, por supuesto. Bueno, y ahí empezamos, caminamos hasta la cabina por el lado de afuera, enterrándonos, yo de mocasines, enterrándonos en la nieve. Cuando llegamos a la cabina, el comandante estaba muerto, el copiloto muriéndose, y lo único que decía es, pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó, pidió agua y al poco rato murió. O sea, nos quedamos con la información de que el avión había pasado a un lugar que se llamaba Curicó, para nosotros un nombre totalmente nuevo. Y ahí es que empezamos siempre a pensar de que nuestra salida era para el lado chileno, para el oeste. Es más, teníamos una brújula, la habíamos inclusive hasta arreglado, porque tenía una pequeña variación, pero Adolfo Strauch la corrigió para marcar el oeste, que era donde teníamos que salir. Ok. Oye, ahora que vimos el accidente en la película, en La Sociedad de la Nieve, pues fue impresionante. O sea, las escenas son impresionantes, la secuencia del accidente es tremendo. ¿Así se ve? ¿Así lo viste? De repente la pierna que se dobla, esto que se clava, o sea, o es tan fuerte la situación que no ves nada. No. Bueno, te lo imaginás, porque claro, vos estás sentado al lado de... Fíjate que yo le cambié el asiento un minuto antes del accidente. Mi compañero de asiento me pide sentarse en la ventanilla para sacarle fotos a la novia. ¿Y le dijiste sí? Y sí, pero me costó, porque el caprichoso, viste, que quiere la ventanilla del auto, la del avión. El caprichoso eras tú. Yo. Pero por otro lado, con arrogancia me hice como el que yo hubiera viajado mucho y le digo, sí, Rafael, yo era el más chico, sentate, a mí no me importa nada. Él se sentó feliz a sacar fotos y yo del lado del pasillo tratando de que no se dieran cuenta la rabia que tenía. Pero ese hecho del destino hace que yo esté vivo hoy acá y él no. Porque minutos después de eso pasó uno de los militares y dice, señores, pónganse los cinturones que el avión va a bailar un rato. Y efectivamente nos ponemos los cinturones y el avión empieza a moverse y de pronto un pozo de aire que bajamos 600 metros. Según dicen que nosotros, que esa cosa de los jóvenes, le gritamos como en la Plaza de Toros, ¡ole! El avión que retoma altura y volvimos a caer en otra... ¿Y si gritaban ole? Gritándole ole al pozo, ole, como en la Plaza de Toros. La segunda vez que le volvimos a gritar ole, pues la sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico. Y de pronto sentimos esa acelerada brutal del motor, el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial. Nosotros chocamos
a 400 kilómetros por hora. Qué bruto. O sea que imagínate lo que fue. Y ahí es donde empieza esa secuencia de pensamientos, porque mira que los pensamientos pueden ser muy rápidos, ¿eh? Por eso es que yo lo juro, porque es raro de que yo haga todo ese análisis de oración larga, oración corta, oración del medio. Es una historia muy mariana la nuestra, si te pones a pensar. Sí. El lugar donde nosotros caímos se llama el Valle de las Lágrimas. El Ave María que yo rezo ahí. Antes de la noticia de que apareció en Parrado de Canesa, estábamos escuchando el Ave María de Schubert en radio e interrumpen el Ave María para dar la noticia. O sea que... no había dado cuenta de todo eso. Bueno, en la película está. Sí, lo vi, pero no había conectado el asunto de la Virgen María. Bueno, el Rosario Permanente. Mira, yo debería estar en España hoy, porque la Virgen de Garabandal, que es otra virgen, había dicho que iba a haber un milagro donde iban a intervenir 3 países, que nosotros dijimos Uruguay, Argentina y Chile. Digo, yo no creo mucho en esas cosas, pero bueno, las cosas, no creo en las brujas, pero que las hay, como decía aquel. Y bueno, y nosotros nos agarramos, ahí entendí a los hindúes por qué se agarran tanto de Dios, porque no tienen absolutamente nada material de qué agarrarse, y ahí es donde aflora ese Dios que es más tangible, y como yo lo digo en la película Viven, hay un Dios que te enseñan en el colegio y otro Dios que aprendes en estas circunstancias que no tienen nada que ver con el otro. Cada testimonio que escuchaste hoy no es solo una tragedia, es también una muestra de fuerza, de vulnerabilidad y de lo que significa seguir adelante cuando la vida, pues bueno, lamentablemente cambia de golpe. Porque aunque no todos compartimos la fama, sí compartimos lo más importante, la experiencia de ser humanos. Sí, si alguna de estas historias te tocó, si alguna de estas historias te hizo pensar en lo tuyo o en alguien cercano, déjanos un comentario. Queremos leerte, queremos leer todo lo que nos comentan, todo lo que dicen. Y dinos también qué otras historias te gustaría que rescatáramos en los próximos especiales. Las que te llamaron la atención, las que te llegaron, las que te cambiaron en algo la vida. Así es que bueno, suscríbete por favor, activa la campana y déjanos tu like. Esto fue un especial de La Entrevista. Gracias por acompañarnos, por estar aquí y nos vemos en la próxima.